Para poder entender la voz pasiva es necesario comprender primero la voz activa. En la voz activa, la acción del verbo siempre fluye de izquierda a derecha, es decir, tenemos un sujeto, quien es quien realiza la acción, tenemos la acción, que es el verbo en sí, y al final tenemos un objeto, que es el que está recibiendo la acción del verbo. Todo fluye de izquierda a derecha. El sujeto, la acción, y el objeto, quien recibe la acción del verbo. En el video que vimos que el piano es el sujeto de la oración, golpeó es la acción del verbo, a la pantera rosa es el objeto de la oración o quien recibe el golpe. La fuerza del verbo fluye de izquierda a derecha. En la voz pasiva, el objeto sigue recibiendo el golpe o la acción del verbo, pero en la fórmula pasa a ser el sujeto de la oración. En la voz pasiva, el objeto pasa a ser el sujeto de la oración, el verbo, y vamos a tener un pequeño complemento, y el sujeto va a quedar hasta el final, pero sigue siendo el sujeto quien realiza la acción del verbo. En nuestro video, en nuestra voz activa, tenemos el piano, que es el sujeto de la oración, el verbo que es golpear, en pasado es golpeó, a la pantera rosa, quien es la que está recibiendo la acción del verbo. En la voz pasiva vamos a cambiar a la pantera rosa como sujeto de la oración y tenemos a la pantera rosa como el sujeto de la oración, el verbo es golpeó, que está en pasado, ponemos el verbo to be en pasado simple, que es fue, el golpear en pasado participo, que fue golpeado, por el piano. Vemos cómo la acción del verbo fluye de derecha a izquierda, pero a final de cuentas la pantera sigue con el ojo morado. Pasos para formar la voz pasiva. Número 1. Identificar el sujeto y el objeto de la oración. 2. Tomar el objeto de la oración, quien será nuestro sujeto. 3. Verificar el tiempo principal de la voz activa. 4. Conjugar el verbo to be en ese tiempo. 5. Agregar el pasado participio del verbo activo. 6. Decidir qué hacer con el sujeto. Si lo queremos agregar la palabra by. En nuestros ejemplos del libro tenemos subrayados en amarillo los sujetos, en verde los verbos, y ahí vienen los tiempos, y en el rosa tenemos el objeto. En